Estamos hablando estos últimos domingos de los requisitos que se nos piden en las Escrituras para participar dignamente de la Santa Cena. Habíamos tocado los primeros dos, eran 4, pero decidí dejar a un lado los requisitos momentáneamente y dar lugar a una prédica especial también sobre la Santa Cena, pero que se va a llamar Mi Primera Comunión, ¿no? En alusión a tal vez la primera vez en que un niño participa de la Santa Cena luego de haberse bautizado. Y hoy varios niños, ¿no?, de nuestra iglesia, con el visto bueno de sus padres, quisieron tomar este paso importante en su camino de obediencia a Cristo, quien ordenó expresamente en Marcos 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces es un paso de obediencia a Cristo. Y nos alegramos profundamente de este hecho y que a su corta edad ellos hayan podido entender el Evangelio y que sus padres hayan entendido también las implicaciones del bautismo. Que como muy bien había explicado nuestro hermano Aaron en varios sermones hace unos pares de domingos, el bautismo es aquella señal designada por Dios para manifestar, para ser visible frente a la iglesia, que la persona que pasa por las aguas es miembro del pacto, beneficiario de todas las bendiciones de la iglesia, la fe, la santificación y la salvación completa, a menos que esa persona, por incredulidad, demuestre lo contrario. Y estuvo buena también la aclaración del hermano Aaron de que no porque no sean bautizados no significa que no son salvos, o no significa que no reciban las bendiciones del pacto, o que no sean parte del cuerpo de creyentes, sino que es una señal, una manifestación pública de eso que ya sabemos que es real, de un niño que es miembro de una familia cristiana. El paso que dieron no fue solo una obra de fe, en el sentido de la fe que el niño puede ejercer hacia Cristo, en Cristo, sino que también es un paso de obediencia de los padres y de los niños quienes gustosamente pasaron por las aguas. Pero ante este hecho, ¿no?, se bautizaron, se nos pasan algunas preguntas o se me presentaban algunas preguntas sobre implicaciones, ¿no? Ahora que están bautizados, ¿pueden los niños participar de la cena? Otra pregunta, ¿se les pide algún requisito especial aparte del bautismo para que participen? Y una tercera pregunta, ¿se les puede privar legítimamente de la participación de la Santa Cena a un niño bautizado? Y vamos a tratar de responder estas 3 preguntas de la manera más breve posible. Entonces, primera pregunta, ¿pueden los niños participar de la cena? Y en primer lugar, como panorama, como contexto o como una presunción o una presuposición que debemos tener, es que un niño que se acerca a Cristo se acerca con la fe más pura. Y Cristo no duda en recibirlo en sus brazos, demostrándole toda la confianza con la que ese niño se puede acercar a él. Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, dice: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y la manera en que Cristo recibe a los niños nos demuestra en primer lugar que los niños pueden acercarse con confianza a Cristo. ¿Pero por qué? Porque son sus padres quienes lo han llevado hacia Él. Dice que los padres le traían los niños a Cristo. Entonces, ellos conocieron a Cristo y entendieron a Cristo, entendieron quién era Cristo por razón de la guía de sus padres. Entonces, la fe de un niño, aunque parezca pequeño, no parezca capaz de ejercer fe,
consiste en no rechazar aquello que sus padres le mostraron como algo bueno, como algo deseable. Es por eso que los padres deben ser sumamente cuidadosos con a quienes acercan a sus niños, o sea, a quién ponen delante de sus niños. ¿Es Jesús al que ponen delante de los niños o es otra persona que no es digna de confianza? Porque ellos en confianza se van a acercar y ellos van a obedecer y van a seguir. Entonces, ¿los enviamos con Cristo o les enviamos con alguien que les va a hacer daño? Pero el hecho de que hayan decidido tomar ese paso con la guía de sus padres quiere decir que los padres hicieron un buen trabajo y los han, como decía, empujado al lugar correcto, y nadie, absolutamente nadie, debe ponerse entre un niño y Cristo. Cuando el niño se acerca a Cristo, nadie debe interferir. Porque el mismo Señor dice que es mejor que te ates una piedra de molino y seas arrojado al mar antes que hagas caer a uno de estos pequeños. Es decir, si impedís que un niño se acerque a Cristo, es mejor que mueras. Es mejor que caigas en las manos de Dios. Es que si ellos van a heredar el cielo, como dice el Señor, si ellos son herederos del reino de los cielos, entonces, ¿qué bendición o qué cosa buena podemos nosotros negarles acá en la tierra? Si ellos ya son herederos de todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, se nos presenta esta pregunta de, ¿pueden los niños bautizados participar de la cena? La Santa Cena es una bendición exclusiva para los miembros del pacto. Y voy a adelantar la respuesta. La respuesta es sí, un contundente sí, pueden participar, deben participar. Pero podríamos argumentar esto de al menos dos maneras. Una manera difícil, ¿no? Esta idea de que pueden participar lo podemos argumentar de una manera difícil o de una manera fácil. La primera, la manera difícil, sería en base a que sabemos, como dijimos en prédicas anteriores, de que la Santa Cena es la versión neotestamentaria de las comidas del Antiguo Testamento, y además que según Pablo, aquellas comidas nos enseñan principios para nosotros, ¿no? En base a que sabemos eso, podríamos hacer, entonces, el camino difícil, un estudio exhaustivo de todas las veces que en la Biblia se nos habla de que Israel participó de una Pascua o que Israel participó de una comida ritual, y verificar en toda esa evidencia que hayan participado niños o que se haya dado la orden explícita que participen o que nunca se le haya rechazado a un niño que haya querido participar. Lo cierto es que si vamos por este camino es demasiado complejo, no tenemos tiempo. Hay versículos un poco complicados de entender muchas veces, en donde no hay un acuerdo absoluto entre los teólogos, entre los que han estudiado este tema, y no hay un consenso lo suficientemente fuerte como para que nosotros podamos, con confianza, realizar el mismo camino, el mismo estudio, y que lleguemos a una conclusión lo suficientemente fuerte para convencernos, a través de esa evidencia, de que los niños deben y pueden participar. Por otro lado, tenemos el camino fácil. Es decir, cómo podemos llegar a la conclusión de que los niños sí deben participar de la Santa Cena, deben y pueden participar de una manera fácil. Y esto se resuelve con una pregunta. ¿Cuáles son o qué requisitos se les exige a los que van a participar de la Santa Cena? Esos son los requisitos que deben cumplir hasta cierto grado aún los niños bautizados que vayan a participar en la Santa Cena. Es decir, los requisitos que se piden a cualquier hermano para participar de la Santa Cena son los requisitos que se van a pedir a un niño para que participe de la Santa Cena. Hasta cierto grado. Y ahora voy a explicar por qué digo hasta cierto grado. Entonces, en general, todas las distintas posturas acerca de si deben o no deben
participar de la Santa Cena los niños, en general creen que hay un requerimiento o un requisito más aparte de haber sido bautizados para poder participar. Es decir, vos te bautizaste, pero necesitas algo más. Todos creen en eso. Las mismas escrituras parecen exigir algo más, aparte de ser partícipe del cuerpo de creyentes a través del bautismo para la participación. Por ejemplo, Levítico 7:19 dice: la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Hablando de las comidas rituales. Cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Un requisito, ¿no? Estar limpio. Levítico 22, del 4 al 6, dice: ningún varón de los descendientes de Aarón que sea leproso o que tenga flujo podrá comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. Y si alguno toca con alguna cosa contaminada por un cadáver, o si un hombre tiene una emisión seminal, si alguno toca ciertos animales por los cuales pueda contaminar, o cualquier hombre que lo contamine, cualquiera sea su inmundicia, la persona que toque a cualquiera de estos quedará inmunda hasta el atardecer, no comerá de las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua. Es decir, con una clase o una de las clases de bautismo rituales que existían en el Antiguo Testamento. Es decir, habían ciertos requisitos que se debían cumplir y están a lo largo de todo el Pentateuco que debían cumplir las personas para participar. Es decir, se pide algo más aparte de haber sido circuncidado en este caso o bautizado en el nuestro para poder participar de la Santa Cena. Y si bien todas estas regulaciones son del tipo ritualistas, son rituales, es decir, no te cortan del pueblo, no pasás a ser no salvo por estar impuro en este sentido, ya no están vigentes, ¿no? Ya no están vigentes ese tipo de regulaciones. Pero sí hay regulaciones en el Nuevo Testamento. Pero estas ya no son del tipo ritualista, sino que son regulaciones éticas, es decir, que tienen que ver con lo bueno y lo malo, con el comportamiento correcto que debemos tener frente a Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Si pueden ser partícipes de la Santa Cena. Bueno, respondiendo a la segunda pregunta que había planteado al principio, ¿se les pide algún requisito especial aparte del bautismo para que participen? ¿No? Si podemos responder esta pregunta de que si los niños se les pide un requisito especial, entonces podemos contestar la primera pregunta si es que puede participar. Y los requisitos son enteramente los mismos que se les piden a los adultos. En primer lugar, cierto grado de entendimiento de lo que hacen para que lo hagan en memoria de mí. Lucas 22:19 dice: Jesús, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El mandamiento, claro, conciso, cuando se instituye la Santa Cena es: hacedlo en memoria de mí. Y también para proclamar la muerte de Cristo. 1 Corintios 11:26 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. Es decir, un niño tiene que estar capacitado para participar de la Santa Cena, haciéndolo recordando a Cristo, haciéndolo en memoria de Él. Y además tiene que poder, con ese acto, proclamar la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Entonces se le exige eso como requisito para participar, porque el participar significa eso, recordar a Cristo y proclamar su muerte. Vos no podés participar en algo que no tenés conciencia de que estás haciendo. Si no, no estás participando. Simplemente estás. Eso es en primer lugar, cierto grado de entendimiento de lo que hacen para que lo hagan conforme al mandamiento. En segundo lugar, cierto grado de racionalidad para que con la ayuda de sus padres pueda autoexaminarse.
Primera de Corintios 11:28, Pablo dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. En primer lugar, yo creía que cuando Pablo dice examínese cada uno, lo hacía en referencia a aquellas personas que estaban haciendo mal en Corintios, de las que ya hablamos, ¿no? De ese grupo de personas que estaba haciendo mal. Entonces yo pensaba, bueno, el examinarse debe ser solamente para aquellos que están haciendo mal las cosas. Pero no, porque dice cada uno. Es decir, todos, cada uno de a los que les estoy escribiendo, examínense, hagan introspección, vean dentro de sí y después coman del pan y beban de la copa. Y luego, en tercer lugar, debe cumplir con los requisitos planteados en los sermones anteriores, que se encontraban en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 7 al versículo 10, que dice, no seáis pues idólatras, requisito 1, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Es decir, ahí tenés 4 requisitos para una participación digna de la copa o de la mesa del Señor. Ahora, suena mucho, ¿no? Para un niño. Suena como demasiado. Pero hay una diferencia entre un niño y un adulto. Y esa única diferencia es como describe, por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, y presta atención, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Es decir, ¿qué diferencia un niño de un adulto? Un adulto tiene experiencia, tiene práctica, hubo paso del tiempo. Él estuvo en la fe años, pudo practicar, pudo ejercitarse para discernir las cosas. No es un niño, es una persona con experiencia. O en palabras de Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y anteriormente dice, les escribo a vosotros niñitos porque conocéis al Padre. Es decir, la diferencia entre un adulto, un padre, un joven, un adulto, con respecto a un niño, es que el adulto no solo conoce al Padre, sino que tuvo la oportunidad de vencer al maligno. Está dando pruebas, es manifiesto que esa persona está ganando la batalla de la fe. Es manifiesto que esa persona tiene experiencia y concreta victorias a lo largo de su vida. En cambio, un niño simplemente conoció al Padre. Está en otro estadio de conocimiento. Por lo cual, una persona adulta puede ser guía para sí misma en cierto sentido. Puede hacer uso de sus facultades para acomodar su camino, su comportamiento. Pero los niños siguen siendo niños aun cuando sean bautizados. Y deben ser guiados por los padres en todos sus actos para que aprendan cómo conducirse en todo ámbito de la vida hasta que haya llegado su tiempo de hacerse responsable de sus propios actos de una manera plena. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto quiere decir que los padres, ahora que los niños fueron bautizados, y así como ellos en algún sentido fueron los iniciadores del camino de fe de su hijo, y ellos fueron los que acercaron a su hijo a Cristo, lo enviaron a sus brazos, ellos fueron los que intercedieron por su hijo en nombre de su hijo, para que su hijo sea santificado, como dice Pablo en Corintios capítulo 7, que un padre cristiano santifica a su pareja y a su hijo.
¿no? Le trae las bendiciones del pacto. Así como ese padre ahora decidió estar en el camino de la fe y guiar a sus hijos en el camino de la fe, acercarlo a Cristo, llegando al punto de que ese niño toma la decisión de bautizarse conjuntamente con su padre. Entonces, no se termina todo ahí. Ahora no es el chico responsable de sus propios actos. Ahora el chico no pasa a ser adulto inmediatamente. El bautismo no es mágico, no le trae una bendición especial que no hubiese tenido si no hubiese sido porque los padres lo hayan traído hasta ahí. Es por eso que Pablo dice: criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces el rol fundamental ahora para que los chicos, los niños que han sido bautizados, puedan participar de la mesa del Señor cumpliendo los requisitos es de los padres. Y con cosas muy concretas y muy sencillas. No necesitas hacer nada del otro mundo. Cuando el niño va a agarrar el pan y la copa, acercarte, estar con él, hacerlo en familia, decirle: ¿sabes por qué hacemos esto? Si él no inicia la charla, entonces iniciarla uno. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos en memoria de Cristo. Tenemos que recordar a Cristo. Tenemos que recordar que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro sacrificio. No estamos simplemente jugando, o no lo hacemos porque lo hace mi amiguito o lo hace mi amiguita. Lo hacemos porque es un mandamiento de Cristo en el cual recordamos su obra, en el cual proclamamos que Él murió y que va a volver. No solo eso, sino que además debe ser una práctica habitual. Por ahí puede ser en la casa, llamar al arrepentimiento a nuestros hijos, llamar al pensar, al reflexionar, a la reflexión a nuestros hijos, para que ellos piensen si están entendiendo lo que implica el participar en la cena, en la Santa Cena, que es ser partícipes del cuerpo de Cristo y la importancia de eso, porque de eso depende el participar dignamente. Entonces debemos llamar al arrepentimiento a nuestros hijos, debemos llamarlos a la reflexión, debemos llamarlos al examinarse a sí mismo, como manda Pablo, para que luego puedan comer. No para que no coman, sino para que luego coman, porque eso es lo que dice Pablo: examínese y luego participe. No dice examínese y luego no participe. Examínese y luego participe. Entonces, bien, respondimos: ¿puede participar? Sí. ¿Qué se le pide? Bueno, lo mismo que se nos pide a nosotros. Solo que nosotros, siendo adultos responsables, tenemos ciertas capacidades, facultades y experiencias que no nos hacen depender de otra persona, al menos no en nuestra totalidad. Pero un niño sí es dependiente de su padre. Es por eso que el máximo peso va a estar sobre el padre y no sobre el niño. Y mucho más cuando el niño fue bautizado cuando era apenas un bebé, ¿no? Estamos hablando por ahí en el caso de niños grandecitos que participaron en la decisión de bautizarse. Pero en el caso de un niño bebé que todavía no ha llegado el tiempo de que pueda participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no puede cumplir con los requisitos, ni siquiera con la guía de sus padres. Hay niños que por ahí, por ser recién nacidos, ni siquiera podrán ingerir el pan. Otros que ni siquiera pueden hablar, por lo tanto no sabemos qué capacidades racionales tienen. Y si entienden el pecado, y si entienden el Evangelio, y si están ejerciendo o no están ejerciendo fe. Por lo tanto, si un niño quiere participar, tiene que poder hacerlo con la guía de sus padres, pero hacerlo según y cumpliendo todos los requisitos que se nos exige. Hacerlo en memoria de Él, proclamando la muerte de Cristo, haciendo un autoexamen de su vida guiado de sus padres y cumpliendo los requisitos que ya habíamos visto anteriormente en las prédicas anteriores, ¿no? Alejarse de la idolatría, alejarse de la murmuración, alejarse de ser contenciosos con Dios como fueron los israelitas. Y en tercer lugar, se me presentaba la pregunta de: ¿se les puede privar legítimamente a los niños de la participación? Es decir, sabemos que pueden participar, sabemos que deben cumplir ciertos requisitos, pero
¿Un padre puede ocasionalmente privarle a su hijo de participar? Y pareciera que hay algunos beneficios de impedirle a un niño que participe de la cena. No solo los que dije recientemente, de que hay niños que por ahí no pueden ingerir ni siquiera, no pueden tomar vino, o no pueden hacer un autoexamen por una cuestión que no han crecido lo suficiente. Pero hay otros casos en niños más grandes, en los que si el niño no parece, después de haberse bautizado, no parece que esté ejerciendo fe o que esté profesando con su propia boca confianza en Cristo, entonces es una buena práctica, diría yo, no dejarles participar. Y ahora vamos a ver por qué. En Éxodo se describe como un niño aparentemente, aparte de la participación, o sea, apartado de la participación de la Pascua, es motivado al observar el servicio de sus padres a preguntarse y tener curiosidad por el Evangelio, tener curiosidad por la práctica. Y dice en Éxodo capítulo 12, del versículo 25 al versículo 27, y voy a leer la Reina Valera contemporánea porque me gustó la traducción. Dice, cuando ustedes entran en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos le pregunten, está hablando de la Pascua, ¿no? Deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? O podríamos cambiar ese estatuto por la palabra obra, servicio. ¿Qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Esto que ustedes están haciendo, ¿qué sentido le da? ¿Qué significado tiene? Y ustedes le responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto a las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Esto que nos muestra un poco que los padres son tutores que guían a la fe para que reciban todos los beneficios de la salvación, para que el niño reciba todos los beneficios de la salvación. Al apartar a ese niño que no parece estar ejerciendo fe, no parece ser un niño obediente o no parece estar dando muestras de confianza en Cristo, puede despertársele la curiosidad, porque ve a sus hermanos que están participando, ve a los adultos que están participando, y puede preguntarse, como dice Éxodo, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos? ¿O por qué lo hacen? Yo quiero saber. Y entonces los padres pueden ejercer su rol de tutor. El tutor es quien guía a una persona hacia un lugar determinado. Dice Pablo, pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, el esclavo es una persona que no tiene derecho o no tiene todos los derechos plenos que tiene un hijo. Entonces dice que un niño es igual a un esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, el niño es parte del pacto, es parte de la vida del cristiano, pero no recibe todos los beneficios. Es heredero, pero todavía no alcanza lo que es suyo. Es señor de todo, pero sigue siendo como un esclavo. Solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, el tutor, el guardián del que habla Pablo, guía al hijo, guía al niño, a ese niño que en apariencia es igual que un esclavo, es decir, no está participando de todos los beneficios
que implica ser parte de la familia de Dios. No participa o no recibió plenamente su herencia, pero es parte. Y un tutor, un guardián, lo vigila, restringe sus libertades para su bien hasta que él aprenda. Y como dice en el versículo 6, la última parte del versículo 6, dice que Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, el tutor debe guiar al niño hasta que el niño diga, Abba, Padre. Como dice Juan. Juan dice, les escribo a vosotros niñitos porque han conocido al Padre. Estos niñitos decían, Abba, Padre, porque les envió el espíritu de su Hijo. El Hijo de Dios es el que clama, Abba, Padre. Así nosotros también podemos clamar, Abba, Padre. Lo hemos clamado y así nuestros niños pueden clamar. Y para eso están los padres, para conducirlos en ese camino. Y si de repente ven que no están yendo muy seguros en ese camino, que no parecen estar ejerciendo confianza y fe en Cristo, se pueden tomar algunas medidas hasta que ellos, de restringirles sus libertades o de restringirles sus derechos, hasta que ellos aprendan a llamar a Dios Padre, hasta que ellos empiezan a someterse a Dios en confianza y en obediencia. Entonces, el niño estará preparado para participar cuando puedan decir Abba, Padre, cuando puedas enseñarle los mandamientos de Dios, porque él ya ha conocido a Dios como su Padre. Cuando entienda que Dios no tiene nietos, es decir, no porque sean hijos de cristianos, ellos son cristianos plenamente, en todo el sentido de la palabra. No está garantizada su salvación, si se quiere, escatológica, futura, ni garantiza el hecho de que sean parte de la iglesia visible, la que todos vemos, que sean parte de la iglesia invisible, sino que tienen que dar muestras con sus actos de que realmente son parte de ella. Tienen que ser conocidos por Dios, no solamente conocer a Dios, sino ser conocidos por Él. La salvación no es automática y eso es algo que deben enseñarle los padres a los hijos. No porque seas de una familia cristiana, tu salvación está garantizada. Tu salvación está garantizada cuando por medio de la gracia que recibiste de Cristo, puedes ejercer fe en Él y puedes recibirlo como Salvador y como Señor. Y cierro con una cita del libro Los niños y la comunión, del autor Philip Kaiser. Dice, si nunca desafiamos a nuestros hijos a hacer una profesión de fe, en realidad estamos perjudicando a nuestros hijos al hacer que se contenten con haber nacido de padres cristianos. Cuando Sutton dice que el bautismo es la profesión de fe y que un infante bautizado debe ser tratado como creyente, implica que no hay necesidad de guiar a este niño a la filiación, como insiste Gálatas 4, del 1 al 7, que deben hacer los mayordomos, es decir, los tutores. No participar de la Pascua, de la Santa Cena, le enseña al niño que Dios tiene hijos, no nietos. Cada creyente es un hijo adoptivo del Padre y no puede entrar en la familia celestial a la sombra de sus padres. No debe sorprender que los niños a veces lleguen a la fe consciente al ver lo que se están perdiendo.